Ser pobre no es solo no tener dinero, es ser entrenado desde pequeño para aceptar la humillación como rutina, para confundir sufrimiento con virtud, para agradecer una migaja como si fuera un milagro. Ese es el veneno. La pobreza no comienza con la falta de recursos. Comienza cuando te enseñan que no mereces más que eso. Cuando tu madre, exhausta por el mundo, te dice que no sueñes alto. Cuando tu padre, cansado de perder, dice que quien intenta demasiado acaba frustrándose. La pobreza comienza en el regazo, con afecto, pero un afecto educado por el miedo, un miedo heredado, programado, replicado. Es el amor lleno de trauma que se transforma en una cadena invisible. Y tú creces pensando que la vida difícil es lo normal, que despertar temprano, machacar, volver molido y aún sonreír es prueba de carácter, que quien se queja es un ingrato, que querer más es soberbia. Te educaron para sobrevivir, no para vivir. Te enseñaron a obedecer, no a pensar. Te convencieron de que ser pobre es noble, siempre y cuando no cuestiones nada. Ese es el juego. Y lo más cruel es que el pobre participa en él de buena voluntad. Enseña a sus hijos las mismas frases que lo aprisionaron. Corrige al niño que sueña, elogia al que se contenta. Sé humilde, acepta lo que venga. Lo importante es tener salud. Mejor poco que nada. Quien mucho quiere se decepciona. Oímos esto desde que nacemos y un día, sin percibirlo, comenzamos a repetir. ¿Sabes cuál es la verdad que nadie cuenta? El sistema ya no necesita aprisionarte. Tú ya lo haces por tu cuenta. Lo que era cadena se convirtió en rutina. Lo que era miedo se convirtió en moral. Y lo que era pobreza se convirtió en identidad. En este video vamos a rasgar esa fantasía, no con discursos bonitos, sino con bisturí, porque mientras sigas llamando prisión a la humildad, tu vida será solo eso. Trabajar, pagar, cansarse, morir y encima agradecer por no haber faltado nada. Vamos a desenterrar el origen del atraso, mostrar cómo la pobreza se enseña con esmero, como quien pasa una receta de familia. Pero aquí vamos a escupir esa receta al suelo y a escribir otra, si tienes el coraje de verlo hasta el final. El pobre nace debiendo. Antes de dar el primer paso, ya debe silencio, obediencia y una disculpa por existir. Esa es la raíz. Un niño pobre, desde el regazo, es moldeado para no molestar, para aceptar poco, para estar agradecido por lo poco. Mientras la infancia de la élite está hecha de estímulo, libertad y exceso, la infancia pobre es contención, orden y urgencia. No toques eso, se va a romper. Quédate callado, los adultos están hablando. Compórtate, o nadie te va a querer. Frases dichas con prisa, con cansancio, pero que se convierten en tatuajes mentales. Y no se trata solo de palabras, se trata de lo que está ausente. No hay libros, no hay conversaciones sobre el mundo, no hay espacio para equivocarse, no hay tiempo para explorar, solo hay lo mínimo y una rutina de supervivencia. El sociólogo Pierre Bourdieu ya decía que la infancia no es neutra. Él llamó hábitus al conjunto de valores, percepciones y comportamientos que heredamos sin saber. Y el hábitus de la pobreza es perverso. Nos prepara desde pequeños para encajarnos en un lugar que nunca elegimos. La estructura social vive dentro de nosotros como una segunda naturaleza. O sea, el niño pobre ya comienza con el GPS apuntando al atraso, y lo más cruel es que todo esto sucede dentro de la casa donde hay amor. Amor real, pero un amor deformado por la escasez. Ese niño crece sabiendo que sus padres lo aman, pero están siempre agotados, que los juguetes son improvisados y los sueños también, que el mundo exterior es grande, pero no es para él. Esta limitación se convierte en creencia. Es el no sé hacerlo que se convierte en no puedo ser. Es el no es posible ahora que se convierte en no es posible nunca. Es el esto no es para nosotros que se convierte en sentencia de identidad. Y hay un detalle filosófico que casi nadie discute. La pobreza en la infancia no mata solo oportunidades, mata curiosidad. Y cuando se mata la curiosidad, se mata el motor del pensamiento. La educación es el acto de hacer el mundo inteligible. Pero lo que se le da al niño pobre no es mundo, es contención. No explora, obedece, no aprende a reflexionar, aprende a callar. ¿Conoces a ese niño que pregunta demasiado? Lo cortan.
¿Conoces a esa niña demasiado expansiva? Pronto la llaman atrevida. Estos pequeños cortes diarios van formando la idea de que pensar demasiado, soñar demasiado, hablar demasiado es peligroso. Y así es como comienza el ciclo. La infancia del pobre es un entrenamiento, no para vencer, sino para encajar, para no molestar, para no desear, para no intentar volar demasiado alto. Por eso años después, cuando ese niño se convierta en adulto, seguirá sintiendo culpa cuando piense en salirse del guión. Y cuando alguien intente liberarlo, él mismo será el primero en jalar la cadena. Este es el crimen perfecto, la prisión que te educa para amar la celda. El pobre entra a la escuela lleno de esperanza y sale de allí entrenado para obedecer, callar y aceptar lo que venga. La escuela se presenta como ascensor social, pero en la práctica para millones de pobres es el sótano. No es donde se aprende a pensar, es donde se aprende a no hacer demasiadas preguntas. Quien nace en la periferia ya llega tarde, y lo que encuentra dentro de la escuela pública muchas veces no es acogida ni incentivo, es desistimiento disfrazado de rutina. Aulas superpobladas, profesores exhaustos, falta de estructura, falta de expectativa. No se enseña cultura, se enseña supervivencia. No se estimula el pensamiento crítico, se exige silencio. La escuela, como brazo del Estado, muchas veces opera como fábrica de sumisos. Frase alineada a la crítica de Louis Althusser, que veía las instituciones como aparatos ideológicos del Estado, entrenando cuerpos y mentes para sustentar la estructura dominante. El joven pobre aprende rápido a memorizar lo que no entiende, a escribir lo que el profesor quiere leer, a comportarse, a callar, a anularse, no por elección, por miedo, por condicionamiento. Y cuando algún alumno se atreve a pensar diferente, a intentar ir más allá, se convierte en amenaza, tanto para el sistema como para el grupo. En la escuela de la periferia, demasiada inteligencia es un defecto. El que lee demasiado es objeto de burla. El que pregunta demasiado es arrogante. El que sueña alto es un soñador. El aula se convierte en un campo minado donde el talento tiene que esconderse para sobrevivir y donde los alumnos, en lugar de apoyarse, se vigilan. Este sabotaje entre los propios pobres no es casualidad. Es reflejo de lo que el filósofo Frantz Fanon llamó psicología del colonizado, cuando el oprimido comienza a replicar los códigos del opresor, vigilándose, castigándose, cortándose. La opresión prolongada enseña al oprimido a dudar de sí mismo y a odiar a cualquiera que intente liberarse. Por eso, a muchos jóvenes que intentan estudiar se les llama presumidos, intelectualillos, niños bien. La escuela, que debería ser espacio de expansión, se convierte en trampa simbólica, un escenario donde se aprende que pensar diferente cuesta caro. Y cuando llega el momento de salir de la escuela, ¿qué queda? Un diploma sin peso, un currículum vacío, una autoestima rota. El joven sale sin saber escribir un texto decente, sin entender lo básico de la historia del país, sin saber expresarse, pero entrenado para seguir órdenes, para aceptar un subempleo como si fuera un premio, para enorgullecerse de haber estudiado hasta el final, aunque nada de eso lo prepare para cambiar de vida. La escuela no fracasó, funcionó exactamente como el sistema quería, domesticó. Por eso tanta gente pobre dice con orgullo: nunca fui de estudiar mucho, pero siempre he sido trabajador. Soy más de la práctica, nunca fui bueno con los libros. No es ignorancia, es programación. La educación debería liberar. Pero cuando nace dentro de una estructura de desigualdad, solo enseña al pobre a conformarse con el papel que ya estaba reservado para él. Y el ciclo continúa. Porque si la escuela no rompe el destino, solo lo confirma. El pobre no es explotado solo por la falta de dinero, es explotado por dentro, por el orgullo de aguantarlo todo callado. Esta es la prisión más profunda. El cuerpo sufre, pero la mente justifica. Despertar a las 4 de la mañana. Así es esto. Ganar poco. Al menos estoy trabajando. Ser tratado como descartable. Dios sabe lo que hace. No es solo la explotación económica lo que sostiene el sistema, es la cultura de la resignación moralizada. El trabajador pobre es entrenado desde temprano para verse como un héroe, no por vencer, sino por resistir. Y resistir aquí se convirtió en sinónimo de matarse poco a poco, trabajar hasta enfermar, tragar humillaciones,
aceptar jornadas agotadoras, sin derechos, sin futuro. Quien se detiene pierde. Mejor un trabajo malo que ninguno. Estas frases no vienen del jefe, vienen del propio trabajador. Es ahí donde reside el veneno, cuando el oprimido defiende su propia opresión como si fuera virtud. El filósofo Byung-Chul Han, al hablar de la sociedad del rendimiento, explica cómo el sistema moderno ya no necesita imponer, seduce. El sujeto cree que está eligiendo, cuando, en realidad, está siendo empujado por una estructura invisible. La violencia del sistema ya no es explícita, se manifiesta como libertad. El pobre dice que eligió trabajar, pero en realidad solo está tratando de sobrevivir, solo que ahora con una sonrisa en el rostro, como si el cansancio fuera una medalla. Y hay otro elemento que refuerza esto: la fe. La fe, cuando es instrumentalizada, se transforma en herramienta de dominación. No fe como fuerza interior, sino fe como anestésico, como promesa de recompensa futura a cambio de sumisión presente. ¿Cuántas veces oímos: aquí es sufrimiento, en el cielo será victoria? Dios te está poniendo a prueba, no te rebeles. Agradece por tener lo poco que tienes. Esta fe diluida en culpa y miedo es peligrosa, porque enseña que querer más es pecado, que cuestionar es falta de humildad, que soñar es ingratitud. El filósofo Nietzsche, en la genealogía de la moral, ya señalaba cómo la moral del sufrimiento virtuoso fue usada históricamente para controlar a los más débiles. Transformar el dolor en mérito es la trampa más brillante de los débiles domesticados. El trabajador pobre se convierte en un mártir que nunca muere, solo se va apagando. Dice que todo está bien mientras el cuerpo se deshace. Sonríe en el autobús lleno, bromea con el salario, se toma una foto con la comida y agradece a Dios por un día más de lucha. Pero esto no es fe, es fuga existencial. Es miedo a reconocer que fue engañado desde el principio y que ese orgullo de no depender de nadie es solo otra forma de aceptar ser descartable. El sistema no solo quiere tu sudor, quiere tu alma tranquila, tu cabeza baja, tu mente bloqueada. Y cuando empiezas a cansarte, te dicen: no te rindas, trabajador. Pero nunca dicen: no deberías estar siendo aplastado así. Nada duele más que ser invisible. Por eso el pobre compra lo que puede, se viste con lo que brilla y come lo que mata. Todo para ser notado por 5 segundos. El consumo, para quien nació sin nombre, sin voz, sin espacio, se convierte en identidad. No se trata de futilidad, se trata de desesperación simbólica. La cultura le enseñó al pobre que puede no tener herencia, prestigio o futuro, pero puede tener un celular de última generación, un Nike en el pie, un coche financiado a 84 meses, con intereses absurdos. Y así, la trampa se cierra con elegancia. El consumo se convirtió en la única forma de existir. Y cuando la estructura no da dignidad real, ofrece performance. No tienes poder, pero puedes parecer poderoso. No tienes libertad, pero puedes publicar que la tienes. No tienes tiempo, pero puedes gastar rápido. El filósofo Zygmunt Bauman, en Vida para el consumo, clava esta idea con precisión quirúrgica. En la modernidad líquida, quien no consume no existe. Esta lógica es especialmente cruel con el pobre, porque es el más sediento de reconocimiento y el más castigado por buscarlo del modo en que el sistema se lo permite. Si se viste bien, es presumido. Si compra un coche, es irresponsable. Si usa un celular caro, es ostentoso. Pero nadie pregunta por qué compra eso. Nadie ve el vacío que está intentando cubrir. El consumo se convirtió en anestesia, un tipo de alivio inmediato, una forma de decir: estoy aquí, yo cuento, yo también puedo. Pero no puede, porque el pobre compra lo que no puede mantener. Y peor aún, compra lo que lo aleja de su propia ascensión. El dinero que no va a estudios, a un negocio propio, a cambiar de vida, va al estatus, porque le enseñaron al pobre a parecer victorioso, pero nunca a ser. Y el marketing lo sabe. La publicidad está construida para apuntar al dolor. No vende productos, vende autoafirmación, validación, deseo de respeto. Te lo mereces. Puedes con todo. Eres... Pero detrás de ese lenguaje empoderador hay un veneno estructural. El pobre solo es tratado como alguien cuando tiene la tarjeta en la mano.
Y aún así, con límite controlado, con intereses escandalosos, con fecha marcada para el cobro. ¿Quieres una novedad? Aquí tienes una. La cultura del consumo en la periferia no es señal de alienación. Es un pedido desesperado de dignidad. Es un grito visual de quien ha sido silenciado toda la vida. El pobre ostenta porque nadie lo aplaudió nunca por estudiar, porque a nadie le importa cuando lee, porque nadie lo respeta cuando intenta ser sutil. Entonces grita con el cuerpo, con la ropa, con el coche ruidoso, con la selfie llena de filtros. No porque quiera humillar, sino porque está tratando de existir en un sistema que solo responde a quien brilla. El mayor legado del pobre no es la falta de dinero, es el miedo a cambiar. Es lo que queda. Es la herencia invisible de traumas no resueltos, de sueños nunca soñados, de expectativas superficiales. Y lo más cruel, todo se transmite como cuidado. No te vayas a decepcionar, hijo. No sueñes demasiado alto, hija. Quédate cerca de nosotros. No te metas con gente diferente. Nunca olvides de dónde vienes. No es mala intención. Es pánico disfrazado de protección. Es amor que nunca aprendió a ser libertad. Es un código que se va pasando como receta de vida. El niño que se convirtió en adulto ahora se convierte en padre. Y ese padre que nunca se sintió preparado repite el ciclo. No porque sea malo, sino porque fue programado para eso. Los hombres llevan dentro de sí a los muertos que los formaron. Walter Benjamin, filósofo que entendía el peso de las memorias no vividas. Y esos muertos no son solo personas, son los yoes que nunca pudieron nacer. Es el joven que quería ser artista, pero se convirtió en ayudante. La niña que soñaba con ser médica, pero se convirtió en cajera de supermercado. Y ahora miran a sus propios hijos y, en lugar de empujarlos hacia adelante, los sujetan, no por mal, sino porque aprendieron que intentar demasiado duele. Y ahí nace el pacto silencioso. Si yo acepté poco, tú también deberías. Esta es la pobreza más perversa, aquella que no está en el plato vacío, sino en la mirada que desincentiva, en el ¿para qué todo eso? En el cuidado con creerte mejor que los demás, en el nunca olvides de dónde vienes. El filósofo Frantz Fanon, al hablar de la descolonización del espíritu, dejó una alerta sobre el peligro de heredar la opresión como identidad. El colonizado desarrolla una especie de conciencia doble, una que desea liberarse y otra que teme perderse al liberarse. Esta frase traduce el drama del primero de la familia, aquel que intenta romper el ciclo, que entra a una universidad, que habla diferente, que piensa diferente, y de repente no pertenece a ningún lugar. No pertenece a la familia que lo ve como distante, ni al mundo nuevo que lo trata como un intruso con acento y culpa. Romper el ciclo de la pobreza es también romper vínculos emocionales con todo lo que te formó. Y eso no es fácil. Es doloroso, solitario, a veces devastador. Ahí empiezas a ver lo que casi nadie tiene el coraje de admitir. Ser pobre duele, pero dejar de serlo puede doler aún más, porque significa confrontar todo aquello en lo que tus padres creyeron, que tus abuelos enseñaron, que tu comunidad validó. Y muchos se rinden, regresan, se sabotean, no por falta de capacidad, sino por exceso de culpa. Esta culpa es el grillete más resistente del atraso. Y mientras se pase de regazo en regazo, de generación en generación, el pobre seguirá siendo pobre, con diploma, con empleo, con consumo. Porque lo que lo aprisiona no es la realidad, es la lealtad a un dolor heredado. Llegaste hasta aquí, y solo eso ya es un acto de resistencia. Si este video te movió, si te hizo sentir que hay algo roto en el mundo, no te quedes solo. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando estas ideas sin filtros. El sistema quiere que te distraigas, que te conformes. Nosotros queremos que despiertes. Deja un comentario, comparte esta verdad con alguien más y únete a esta comunidad. Cada vista, cada like, es un grito contra el silencio. Este canal existe para despertar. Si estás listo para seguir mirando la realidad sin miedo, quédate. Gracias de verdad.